Hebreos 3, versículo 7 al versículo 11. Así dice la palabra de nuestro Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, el día de hoy, la breve meditación y el sermón caminan de la mano de una forma providencial. Dios dispuso en su sapientísimo consejo que el día de hoy la breve meditación y el sermón tuviesen un mismo tema. Hermanos, yo me sorprendo de esto. Me sorprendo cuando esto pasa. Porque es una forma de acordarme que realmente es Dios quien está cuidando de esta iglesia y es Él quien está hablando a esta iglesia. ¿Por qué digo esto? Hermanos, un sermón más que hubiera dado, una breve introducción, un hermano que nos hubiese sustituido en el púlpito y no hubiese ocurrido este perfecto embone. Pero dentro de todas las variables que pudieron ocurrir hoy, meditamos en Samuel 28 y Hebreos 3, 7 al 11, que tienen el mismo tema en común. Querida iglesia, digo esto para poner temor en nuestros corazones. Dios quiere hablar algo a nuestro corazón, hermanos. Dios quiere hablar algo en nuestro corazón. Si esto se repite, no es en vano. No es ni siquiera que yo lo planeé. El Señor quiere hablar a su iglesia y a aquellos que se reúnen en esta iglesia para zarandearnos, hermanos, para despertarnos. Despertarnos a la necesidad de escuchar su voz con temor y temblor. Dios quiere advertir a su pueblo que no caiga en la misma condición que Saúl, que Judas, que Israel, de que aunque escucha externamente la palabra, la ha dejado de escuchar internamente. Hermanos, deseo que Dios obre en nuestros corazones esta mañana a través de este texto para el crecimiento espiritual de esta iglesia y la conversión de los incrédulos. El tema de estos versículos podríamos decir que es una advertencia a la iglesia a escuchar, obedecer, que es lo mismo, escuchar, obedecer la santa palabra de Dios, a fin de que no se endurezca su corazón y se aparten de sus santos caminos. Esa es la amonestación, en pocas palabras. Iglesia, escucha, diagonal, obedece la palabra de Dios que tienes de frente. No sea
que tu corazón se endurezca. Y varias razones podemos presentar para esto, como evidencia de esto. Noten que el texto comienza en el versículo 7, enfatizándonos quién está hablando. ¿Por qué debemos escuchar la palabra de Dios? Porque noten quién habla en la palabra de Dios. Versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hermanos, el autor está reforzando su exhortación pasada. En el versículo 1 al 6, el apóstol exhortó a la iglesia diciendo, consideren a Jesús, manténganlo en sus pensamientos, manténganlo en su corazón, estén contemplando en su grandeza para que no se aparten, para que no se desvíen, porque, dice el versículo 6, si retenemos firme la esperanza hasta el fin para gloriarnos, entonces gozaremos de su salvación. Somos la casa de Dios si retenemos firme hasta el fin la profesión. Y después agrega en el versículo 7, por lo tanto no endurezcan sus corazones. Pero comienza diciendo, por lo tanto, como dice el Espíritu Santo. Va a citar aquí la palabra de Dios. Va a citar el Salmo 95, pero antes de citar el Salmo 95, pone delante de nosotros algo importante. Reconocer de quién es esta palabra, como dice el Espíritu Santo. La palabra de Dios debe ser escuchada con atención y con reverencia, y debe ser atendida en obediencia por la simple razón que esta es palabra de Dios. Noten que el autor deja de lado si fue David, deja de lado si fue alguno de los cantores de Israel quien compuso ese salmo, y se concentra en la realidad de que lo que están escuchando es la palabra de Dios, como dice el Espíritu Santo. Hermanos, Dios habla hoy. Sí, la revelación ha cesado, ya no hay más revelación, ya no esperamos sueños de revelación. Ya no esperamos lenguas de revelación. Eso ha cesado. Pero Dios sigue hablando hoy, porque su palabra es diferente a la palabra de cualquier otro ser. Su palabra es viva y eficaz, como veremos más adelante en Hebreos 4:12. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y discierne los pensamientos y las intenciones entre sí. El autor de Hebreos pone este prefacio, esta palabra de antemano, para decir, voy a presentar la palabra de Dios, y a esta su corazón debe estar atenta. ¿Por qué debes atender al llamado de Dios cuando se pronuncia desde su santa palabra? Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. No es solamente un adulto que te está invocando. Niños, no es solamente una persona mayor que los está invocando, que los está llamando. Niños, cuando la palabra de Dios es predicada, y cuando la palabra de Dios es leída, y cuando la palabra de Dios es meditada en la casa o meditada por ustedes, la única reacción consciente, correcta ante esta palabra es obedecer, porque esta, dice la Escritura, es la palabra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien habló. Sí, nos interesa saber si fue David o si fue Pablo, si fue Pedro, porque eso nos va a ayudar a interpretar mejor la Escritura. Pero en última instancia, la Biblia es la palabra de Dios, la de tu Creador. Niños, la Biblia es aquella palabra, es la misma palabra que aquel que dijo en el principio, sea la luz.
Aquel que nos dio vida y nos formó es el mismo que habla, y por lo tanto absoluta reverencia y obediencia debemos prestar a esta. Ahora, el autor comienza la cita cuando dice en el versículo Hebreos 3, versículo 7, como dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz. ¿Ven? Dios habla hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Paremos en si oyereis hoy su voz. Hermanos, déjenme trazarles lo que está haciendo el autor aquí. El autor del Salmo 95, acompáñenme al Salmo 95 para que lo vean conmigo. Salmo 95. De hecho, es el salmo que leímos para nuestra convocación. Con toda intención. Se hizo por una razón, pero déjenme continuar. Salmo 95 dice al final del versículo 7: nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, etc. Ahorita vamos a regresar a ese texto. Pueden ponerle una marca, pero el punto es este. El autor de Hebreos está citando el Salmo 95. Cuando dice el Salmo 95, si oyereis hoy su voz. Ahora, el Salmo 95 está citando, ya no vamos a ir ahí, pero lo pueden revisar después, está citando Números 14. Cuando contrasta y dice, no oyeron mi voz. Y Números 14 está citando Éxodo 17. Cuando ocurre tal cual el evento de Masá y Meriba. Ok. Dios habló a Israel. Y le dijo, Israel, yo te voy a sacar de Egipto y te voy a proteger. Pero Israel no quiso escuchar la voz de Dios y empezó a murmurar contra Dios. ¿Para qué nos sacó? Etcétera. En Números 14, el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. Mandan los espías. Dios les dice, voy a estar con ustedes. Y no quisieron escuchar su voz. Salmo 95. Es un salmo, si todavía están ahí, que comienza con un llamamiento a la alabanza. Este es un salmo de alegría. Este es un salmo de alabanza a Dios y está diciendo al pueblo, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Está diciendo al pueblo, vengan, adoremos a Dios, vengan pueblo, pero de repente interrumpe y dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Están alabando a Dios, están gozándose en la comunión con Dios, pero el autor es movido a decir, ok, en medio de la alabanza debemos recordar nuestro gran llamado. No dejemos de escuchar su voz. El autor de Hebreos toma eso mismo para hablarle a la iglesia judía que estaba siendo perseguida y tentada a caer en los mismos pecados que cayó Israel en Éxodo 17, en Números 14. Y decir, vamos a abandonar el camino un poco, vamos a corregirlo un poquito. Y dice el autor de Hebreos, no, escuchen la exhortación que ya se había dado a vuestros padres. Si oyen hoy su voz. Hermanos, vean la aplicación que está haciendo el autor. Dios habló a Israel con viva voz para que Israel obedeciera. Israel, oye mi voz. Israel no escuchó. En Números 14, Israel no escuchó.
En el Salmo 95, la iglesia del Antiguo Testamento es llamada a escuchar su voz. El autor de Hebreos llama a la iglesia y dice: hoy está hablando Dios, escucha su voz, hoy atiende a su llamado. Y hoy, a través de su palabra, esta congregación está siendo llamada a escuchar la voz de Dios. La misma exhortación que sirvió para Israel en Éxodo 17 y 14, que usó el salmista en el Salmo 95 y el autor de Hebreos, ahora es la exhortación que viene para estar delante de esta congregación. Amigo, delante de ti, joven, delante de ti, Señor, delante de ti, hermano, delante de ti. Hoy la exhortación es: si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Déjenme llegar a una conclusión a esto y aplicarla a nuestros corazones. Los creyentes del Antiguo Testamento, en diversas formas y en diversas maneras, escucharon la voz de Dios. En Israel, por medio de Moisés. En el Salmo 95, por medio de la inspiración de la palabra. En el pueblo de Hebreos, por medio de una epístola. Y ahora en la iglesia, por medio de esa misma epístola. Esa es la primera conclusión. Dios nos habla por medio de su palabra viva y eficazmente. En segundo lugar, Israel fue llamado a obedecer en cuanto escuchó la voz de Dios. Igual el salmista en el Salmo 95, e igual el autor de Hebreos. Por lo tanto, igual esta iglesia esta tarde. Hoy escuchamos la voz de Dios. Sí, hermanos. Hoy escuchamos la viva voz de Dios. Como dice el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que ha hablado por su palabra. Ahora, ¿qué dice el texto? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En otras palabras, hermano, amigo, si hoy escuchas la palabra de Dios y su advertencia, atiéndela hoy. La palabra es viva y es eficaz, y muchas veces viene a confrontarnos y a molestarnos en cosas, hermanos, que no nos agradan, que teníamos guardadas, que teníamos escondidas, que no queríamos revelar. Pero el texto dice: no, si la escuchas hoy, obedece hoy, no mañana. No endurezcas tu corazón como lo hizo Israel, dejando una obediencia para mañana. Este mismo concepto de que la palabra de Dios es viva y eficaz y que habla a su iglesia se repite en Hebreos varias veces. Ya leí el capítulo 4, versículo 12, y se repite en el capítulo 12, versículo 23, cuando dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Qué está diciendo este texto en Hebreos 12, 23? Dice: a ver, Israel desechó la palabra de Moisés. Él hablaba desde la tierra y los desechó, y su castigo no fue menor. ¿Qué castigo creen? Dice el autor de Hebreos. ¿Qué castigo creen que merecemos nosotros si desechamos al que nos habla desde el púlpito? No. ¿Desde la tierra? No, dice desde los cielos. Hebreos, estoy escribiendo esta carta, pero deben entender algo. El que está hablando es Dios. Por lo tanto, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amada iglesia, de aquí se desprende una aplicación importante para nosotros como cristianos. Cada vez que nos enfrentamos ante la palabra de Dios, somos puestos en dos únicas opciones: obedecer
o desobedecer. Querido hermano, ¿cuántos sermones has escuchado ya para este año en esta iglesia? ¿Cuántas breves meditaciones que han tocado fibras sensibles de nuestro corazón? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuánta exhortación? Quizá un hermano ha venido a ti con la palabra para mostrándote en el texto cómo debes hacer, cómo deberías caminar. ¿Cuántos devocionales familiares has tenido en donde has sido confrontado con algo? ¿Cuánta lectura privada has ejercitado en donde te has enfrentado constantemente a la palabra de Dios? La exhortación es: has oído su voz, por lo tanto, hermanos, escuchemos y obedezcamos su santa palabra. Querido hermano, hay algo de lo que has sido confrontado últimamente con la palabra. No importa en qué forma fue dada. Lectura privada, devocional familiar, predicación, breve meditación, no importa. Hay algo que el Señor te ha venido a mostrar claramente, de lo cual te tienes que arrepentir y tienes que cambiar, y te has rehusado a obedecer su palabra. Cuidado. Es justamente de esto que nos está advirtiendo el autor. Si oyes su voz, sé presto para obedecer. No permitas que tu corazón se endurezca. Es por eso, hermanos, que escuchar sermones nunca debería ser tomado como un deporte o algo semejante. Hay hermanos que se pueden llenar de sermones, escuchando a través del internet, sermón. Pero la pregunta es, hermano, ¿los estás obedeciendo? ¿Los estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Porque mientras más oyes, más responsable eres. Mientras más escuchas, más responsabilidad se pone sobre tus hombros. Gracias a Dios, puedes escuchar sermones, hazlo, pero para buscar ser confrontado y cambiar en aquello que eres señalado por la palabra de Dios. Recuerda que es el Espíritu Santo quien habla cuando su palabra es leída, orada, cantada, predicada. Por eso dice el autor de Hebreos, como dice el Espíritu Santo, como está diciendo no el hombre, sino el Espíritu Santo. Si oyes hoy su voz, la forma en el griego, la forma verbal de la palabra decir, en el versículo 7, como dice el Espíritu Santo, es muy interesante, porque es una palabra de continuo, o sea, podría estar traducido de otra forma. Por lo cual, como está diciendo el Espíritu Santo, la idea es que el Espíritu ahora estaba hablando para esa congregación. Y hoy, este texto, Hebreos 3, el Salmo 95, Números 14, Éxodo 17, está hablando para esta iglesia. Está hablando a esta congregación. Así que, hermano, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amigo, lo mismo se dice para ti. Mientras te mantengas en incredulidad, permaneces en desobediencia ante Dios. Pero hoy eres llamado a obedecer a Dios. ¿Cómo que obedecer a Dios? Sí, obedecer el mensaje del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Dice que hubo algunos judíos que no obedecieron al Evangelio cuando fue predicado. No lo aceptaron con fe, no se arrepintieron de sus pecados. De la misma forma, querido amigo, si hoy no has venido a Cristo, estás en desobediencia, pero no en desobediencia a la palabra de Héctor, no en desobediencia a la palabra de tus padres, de tu esposo, de tu esposa, de tus amigos. Es la palabra del Dios vivo. Y ahorita vamos a ver cuál es la consecuencia de eso.
Pero déjame darte unas palabras, amigo, de Charles Spurgeon. Hubo un hombre que asistía y había escuchado en algunas ocasiones los sermones de Spurgeon. Y este hombre se burlaba de Spurgeon, se burlaba del Dios de Spurgeon, que es lo preocupante. Rechazó la religión y estando en su cama de muerte, estando en su lecho preparado para morir, mandó llamar a Charles Spurgeon. Le dijo: ven a predicarme. Y Spurgeon contestó esto: en su riqueza había rechazado a Cristo, pero en su agonía supersticiosamente me llamó. Demasiado tarde suspiraba por el ministerio de la reconciliación y trató de entrar por la puerta cerrada, pero no pudo. Ya no había para él lugar para arrepentirse, pues había desperdiciado las oportunidades que hacía tiempo Dios le había concedido. Hoy es el día para obedecer el Evangelio. Mañana quizá pedirás: ponme otra prédica, pero quizá esta ya no hará nada en tu corazón. Quizá esta ya no golpeará más. Jóvenes, es ahora que tienen que abandonar su pecado y creer en el Evangelio. Mañana es tarde. Y digo esto no como una herramienta retórica para llamar tu atención, no como una mera herramienta para espantarte. Estoy diciendo lo que dice el texto: si oyeres hoy su voz, hoy atiende. Mañana o no estás, o el Señor simplemente prefiere dejarte de hablar. Y eso ha pasado. Y eso ha pasado varias veces. ¿No has leído lo que dice en el Evangelio? Cuando dice que se les habló la palabra, pero tienen oídos con los que no escuchan, tienen entendimiento con el que no entienden. Cuando habla al profeta Isaías, predícales para que no escuchen. Alguien me preguntaba una vez: ¿cómo que predícales para que no escuchen? Sí, es su juicio. Háblales una vez más la palabra, pero no van a escuchar más. No endurezcas tu corazón. ¿Qué es endurecer su corazón? Dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué es endurecerlo? Bueno, para esto la clave es Números 14. Vamos brevemente a Números 14. Versículo 22. Los pongo en contexto. Hicimos varias breves meditaciones de esto, pero en el versículo 13 ocurre la encomienda de ir a espiar la tierra prometida. En el versículo 14, los israelitas se rebelan contra Dios y deciden no escuchar su voz. Versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. ¿Qué es endurecer el corazón? Es lo contrario a escuchar su voz. O sea, endurecer el corazón es decidir no creer
y caminar a la luz de las promesas de Dios. Recuerden el contexto. Dios había librado a Israel de Egipto, lo había protegido, lo había alimentado. Dios le dijo: te voy a meter a la tierra prometida, yo voy a estar contigo, no te va a faltar nada. Envía a los espías pusilánimes vienen, excepto 2. Vienen y asustan al pueblo y dicen: no, son más grandes, nos van a vencer. Entonces el pueblo determina no ir, se rebela contra Jehová, dice: no iremos. ¿Qué ocurre? Dios los castiga por la dureza de su corazón. El pueblo conocía el poder de Dios, las promesas de Dios, los mandatos de Dios, el imperativo de Dios, pero ellos dijeron: no haremos como lo pides. Tú dices que hagamos esto, dices que vivamos de esta forma, dices que no nos va a faltar nada, que tú vas a estar con nosotros. Ok, no lo haré. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hizo Israel. Aplicando esto a los hebreos, tenía algo muy similar a Números 14. Los hebreos habían creído en Cristo, estos judíos cristianos a los que escribe el apóstol, habían creído en Cristo, pero venían dificultades. Ok, ya habían salido de Egipto, ya habían pasado por el mar, pero ahora estaban en el desierto caminando y había dificultades y había problemas. Y entonces dijeron: no, ahí viene el día de la dificultad, viene el día en donde se me va a pedir que entregue todo y yo no voy a poder. Mejor voy a abandonar el camino de la fe. Mejor me voy a apartar a un camino que sea más fácil de seguir, a un camino que sea más sencillo. ¿Qué está diciendo el autor? No caigas, en eso cayeron tus padres. No caigas en eso. No abandones el mandato del Señor. Queridos hermanos, esto tiene diversas aplicaciones para su iglesia. Por ejemplo, en primer lugar, para aquellos que se están apartando y enfriando en la fe. ¿Habrá alguno entre nosotros frío y que se está apartando de la fe? Que está empezando a ser atraído y consumido por el mundo y por el pecado que ofrece el mundo. ¿Hay alguno entre nosotros de esa manera? Escucha hoy, no endurezcas tu corazón. Atiende a la palabra de Dios, continúa, su gracia se va a revelar, Él te sostendrá hasta el final. Pero queridos hermanos, para pensar apartarse del Señor, todo comienza con pequeñas desobediencias del corazón. Allí está Saúl. No fue de la noche a la mañana que fue a buscar una hechicera, una adivina para buscar consejo. Fue paulatino. La dureza empieza en el corazón cuando el mandato viene a aquel joven que dice: honra a tu padre y a tu madre, y el joven dice: no. La dureza comienza cuando llama a la esposa a respetar a su marido, a honrar a su marido, y ella dice: no. Cuando el esposo es llamado a criar a sus hijos, a amonestar a sus hijos, a cuidar de su familia, a proveer a su familia, a ser tierno y amoroso con su familia, y él dice: no. Querido hermano, ¿y cuántos ejemplos podríamos dar cuando el Señor nos manda a guardar su día y nosotros decimos: no, no lo haremos? Cuando dice: guárdate del adulterio, pero también de los pensamientos, también de lo que ves con tus ojos, y tú dices: no. Hermano, ¿hay algo a lo que le estás diciendo no al Señor en esta mañana?
hay algo que sabes de lo que te tienes que arrepentir, pero llenas tu boca y tu mente de excusas y de razones para justificarte y no arrepentirte. Querido hermano, deja que la palabra caiga en tu corazón. Porque ese es el propósito de esta palabra. Que tu corazón se vuelva más y más sensible a entender que el que está hablando cuando se lee la escritura, cuando se escucha el mandato, no es el hombre, es Dios. Deseamos una iglesia santa. Deseamos una iglesia que se someta a la palabra de Dios. Pero la forma de hacerlo no es por manipulaciones, por falsas recompensas. Es haciéndole a entender al pueblo que lo que escucha es la palabra de Dios, hermanos. Que a lo que somos llamados a someternos es la palabra de Dios. Esa es la exhortación hoy. No permitas que ningún pecado se quede en tu corazón, ignorándolo. Y que decidas practicarlo e ignorarlo, porque tu corazón se va a endurecer. Y el autor nos da un ejemplo. Versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Abran sus Biblias nuevamente en el Salmo 95. Salmo 95. Quiero que noten una diferencia. Bueno, hay varias diferencias, pero yo solo quiero notar una. Y aquí debemos entender que el autor de Hebreos tiene algo de libertad en no solo citar el texto, sino aplicarlo. Él lo está aplicando. Salmo 95 dice, en el versículo 7, el 8, no endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, como en el día de Masah en el desierto. ¿Cuáles fueron estos dos eventos? Nuestro autor dice en el día de la tentación, en el día de la provocación. ¿Por qué? Porque así es el lenguaje que utiliza Números 14. Por eso se dice así. Pero la historia va a Éxodo 17, a el libro de Éxodo. ¿Qué pasa en Éxodo? El pueblo salió de Egipto y tiene sed. Y empiezan a murmurar contra Moisés. ¿Qué murmuraban contra Moisés? ¿Por qué nos sacaste, Moisés? ¿Por qué no nos da suficiente agua, Moisés? Eres infiel, Moisés. Tu palabra se ha quedado corta. Nos traicionaste, Moisés. Pero ¿qué dice la escritura en Éxodo 17? Moisés, no están murmurando contra ti, están murmurando contra mí. Me están tentando, me están probando. Ellos son los que están a prueba en el desierto, pero ellos me han puesto a mí en el banquillo y me han dicho, ¿verdaderamente eres Jehová que nos sacó? Danos de beber. ¿Verdaderamente, decían los hebreos, eres tú, Jesucristo, el que vino a salvarnos? Líbrame de esta persecución. Devuélveme mis finanzas. Devuelve mi comodidad. Si eres Dios, responde. Así lo tentaron. Si eres Dios, responde. Haz como yo te digo. Y aquí pasa un evento que no puedo dejar de mencionarlo porque es el corazón del evangelio. El pueblo debía morir porque tentaron a Jehová. El pueblo debía morir porque murmuraron contra el Señor Todopoderoso. Pero Jehová no mata a este pueblo. No destruye a este pueblo. ¿Qué hace Jehová con ellos? Dice, Moisés, prepárate. Toma tu vara, que va a haber un juicio, pero no como el que hubo en Egipto, donde él alzó su vara y fuego se derramó sobre Egipto.
Dice Moisés, te vas a parar del lado de la roca. Y con los ancianos ahí presentes, vas a golpear la roca. Sí, ahí voy a estar yo. Dios va a ser juzgado por el pecado de su pueblo y por eso no morirán. Y el pueblo vive, así como la iglesia vive, porque Cristo fue herido por los pecados de su pueblo. Pero Israel, capítulos después, o versículos después, se encuentra nuevamente en otra circunstancia. Le falta agua y en lugar de buscar a Jehová, de pedir ayuda, como la iglesia de los hebreos debía hacer, Señor, ayúdanos, Señor, capacítanos, la prueba es dura, pero tú estarás con nosotros y no nos permitirás ser tentados más de lo que podemos soportar. Por favor, trae tu bendición para que podamos soportarla. En lugar de hacer eso, Israel volvió a murmurar y volvió a murmurar. Hasta que llega Números 14, en donde dice, no entrarán ya en mi reposo. Regresemos a Hebreos. Hebreos capítulo 3. No endurezcáis vuestros corazones, o sea, atiende a la palabra de Dios cuando ésta es expuesta y la verdad es presentada. Como en la provocación, como lo hicieron vuestros padres, en Meribá, en la tentación en el desierto, en Masá, y en el día que estaban a las puertas de Canaán, donde me tentaron vuestros padres. Ellos habían visto mis obras. Ellos habían visto mi misericordia, mi paciencia, mi amor, mi poder. Pero no quisieron obedecer. Pero no quisieron atender a mi palabra. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Por eso, como leímos en Números 14, agotó mi paciencia esa generación. Y dije, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Siempre andan vagando en sus corazones. Sus corazones son inconstantes. Es como dice Santiago, como la ola del mar que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. No piense pues que el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es una generación que dice sí a Jehová cuando necesita pedir ayuda para buscar sabiduría y vencer a los filisteos, y se olvida cuando hay tiempos de paz. Dice sí en un momento y se aparta en otro. Así Israel, tenían el vientre lleno y alababan a Jehová. Les faltaba pan y maldecían a Jehová. Tenían agua y adoraban. Les faltaba sed y murmuraban. Les faltaba agua y murmuraban. Por lo tanto, Jehová se hastió de esa generación. Sí. El Dios de la Biblia se colma en su paciencia de los pecadores. El Dios de la Biblia se colma de la impenitencia de los pecadores. ¿Cuál fue el castigo? Me gusta la forma en la que se dice el texto, no entrarán en mi reposo. Después hablaremos más de esto en otro sermón. Pero vean lo que dice, no entrarán en mi reposo. No dice no entrarán en el reposo. Dios le iba a dar a Israel una tierra prometida. Una tierra que era agradable. Se describe como donde fluye leche y miel.
una tierra grata, fértil. Pero dice, no entrarán a esa tierra, ninguno de esta generación. Pero hermanos, esa imagen es solamente una imagen tipológica. Es una imagen, una representación del reposo de Jehová. ¿Qué es el reposo de Jehová? Ustedes lo pueden ver si leen más adelante. El reposo de Jehová no es otro lugar, sino el cielo y la vida eterna. El cielo y la vida eterna es el reposo. Dice, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué dice mi reposo? Porque la vida eterna consiste de Dios. Consiste de que su pueblo tenga comunión con Dios, su creador. El castigo es, no van a entrar a mi presencia. Hebreos, presten toda atención a la amonestación. No se aparten del Señor. Pidan fuerza. Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de sus debilidades. Pidan gracia. Él es un sumo sacerdote que no la negará y que intercede por ustedes delante del Padre. Pidan perdón cuando fallen y cuando pequen contra el Señor, porque serán recibidos, porque tenemos un sacerdote que has hecho propiciación por nuestros pecados. No se aparten, pidan perdón, pidan gracia, pidan fortaleza, pidan ayuda, encomiéndese a Jehová. Pero no se aparten, porque Israel, Hebreos, si se apartan les ocurrirá como Israel, no entrarán en el reposo, no gozarán de su presencia. Pensando haberlo alcanzado, serán descalificados. Si se apartan de la fe, si dejan de confesar a Jesús como Señor y Salvador, caerán y no entrarán en la presencia de Dios, no irán a su reposo para la vida eterna. Si oyen su voz, no endurezcan su corazón. Amados hermanos, a esta congregación la misma palabra viene. ¿Hay alguno que piensa o que se está alejando del camino del Señor? Regresa. Regresa. Tienes un Padre que te espera. Tienes un Padre que no te rechazará. Tienes un Padre que será tierno en recibirte. Porque su misericordia es grande. Porque su misericordia es infinita. Mi amado hermano, ¿te has apartado? ¿Te has alejado del camino del Señor? Vuelve a casa, que no serás desechado. Pero no hay peor cosa que alejarte de sus caminos, que apartarte de Él. Hermano, escucha la amonestación esta mañana. A lo mejor tú hoy no estás pensando en apartarte del Señor, en alejarte de sus caminos, en irte de la fe cristiana, pero sí estás permitiendo pecados en tu vida que no estás atendiendo. Estás permitiéndote desobediencia activa ante el Señor. Estás permitiendo desobedecer los caminos del Señor. Cuidado que tu corazón se endurezca así. Atiende a su voz. Vuélvete de tus malos caminos. Hermano, mi confianza es que esta palabra no es palabra de hombres, sino es palabra de Dios. Y que el Señor a cada uno de los que está aquí
ha hablado de una forma particular. No puedo dar 1000 ejemplos de los que podrían estar pasando por la mente de cada uno de los que está aquí, pero no permite que la palabra llegue a tu corazón, hermano. Permite un poco que la palabra llegue a tu alma. Quizá hay algo que sabes que no estás gastando conforme a la palabra de Dios. Quizá la forma en la que estás viviendo en tu vida, gastando tu tiempo, llevando tu matrimonio, permitiéndote algunas cosas en el computador, permitiéndote algunas cosas en el televisor. Quizá la forma en la que estás gastando el resto de tu vida, la forma en la que quizá estás permitiendo cosas en tu hogar, pecados o amarguras contra tu prójimo, contra alguno de tus hermanos, forma en la que estás tratando quizá a tus hijos, la forma en la cual te desentiendes tanto de tu iglesia local, la forma en la cual descuidas la meditación de la palabra de Dios. Hermano, ¿qué está hablando hoy Dios a tu corazón? Atiéndelo, atendámoslo. Esta palabra, como cualquier sermón, ha venido primero a mi corazón. Pero ahora deseo que llegue a sus corazones, querida iglesia. Que llegue a su alma. Y que el Señor obre. Y amigo, solamente tengo una pregunta para ti. ¿Escucharás hoy la voz del Señor o la ignorarás una vez más? Recuerda que su voz puede parar. Recuerda que su voz se puede callar. Viene un texto a mi mente para esperar que llegue a tu corazón, querido amigo. Dice 2 Tesalonicenses 2. Y entonces se manifestará aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Escuchen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes serán engañados en todo error? ¿Quiénes caerán en pecados vergonzosos? ¿Quiénes se terminarán endureciendo para ya no escuchar más la reprensión del Señor? Aquellos que escuchando el Evangelio una y otra vez, no recibieron en amor la palabra de verdad. Que el Señor salve y que el Señor conmueva a su iglesia a obedecer la palabra de Dios. Porque, querida iglesia, en Cristo somos capacitados para obedecer su santa palabra. En Cristo Jesús no somos dejados a nuestras fuerzas. Prosigamos, continuemos. ¿Cuesta, hermano, esa cosa que Dios te ha mostrado? ¿Cuesta? ¿Es difícil? Prosigue, busca su gracia. Él te sostendrá. Si Él murió por ti en la cruz, hermano, ¿no te dará todas las cosas que son necesarias en la vida eterna para continuar? Clama, busca, intercede.